Bueno, vamos a hablar acerca de la fórmula mínima de los microorganismos, pero primero nomás vamos a recordar cómo se obtiene la fórmula. Se supone que si tienes una composición porcentual, por ejemplo que digas, tiene tanto por ciento de carbono, tanto por ciento de hidrógeno, tanto por ciento de oxígeno y tanto por ciento de nitrógeno, a partir de estos sacas los moles de carbono, los moles de hidrógeno, los moles de oxígeno y los moles de nitrógeno. Finalmente, ya que tienes esto, divides todos los moles entre los moles de carbono. ¿Para qué? Para que estos te den siempre uno. Entonces, estos te andan rondando más o menos como dos moles de hidrógeno. Los moles de oxígeno en la célula, entre los moles de carbono, andan rondando el 0.5. Y los moles de nitrógeno, con respecto a los de carbono, andan rondando el 0.2. Más o menos. Así se ve todo. Y así es como se obtienen pues, la fórmula mínima. Entonces, bueno, sí cierto no les dije cómo sacan los moles de carbono. Los moles de carbono sale el porciento que tengo de la masa, como esto es masa, entonces obviamente de carbono entre el peso atómico, de carbono. Entonces el número de moles del hidrógeno pues sale del porciento masa que tiene el hidrógeno entre el peso atómico del hidrógeno. Y lo mismo pasa con los moles de oxígeno, es igual al porciento masa del oxígeno entre el peso atómico del oxígeno. Bueno, este parece cero, lo pongo aquí del oxígeno. Y entonces así es como, bueno, tomas una bacteria, levadura o algún microorganismo, mandas a analizar en un laboratorio qué por ciento de composición tiene, ellos te arrojan los resultados de por ciento de composición, algunos ya te hacen el estudio más nice, y ya te dicen cuántos moles, y algunos otros ya te dan la fórmula mínima. O sea, una vez que haces esto es para obtener la fórmula mínima. Y entonces gracias a eso se han obtenido fórmulas mínimas como las que tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos microorganismos. Tenemos Aerobacter aerogenes, Klebsiella aerogenes, Candida utilis. Los dos primeros, vemos aquí un reactivo limitante en el cual crecieron. A la Aerobacter aerogenes no se le limitó, así que creció sus anchas con oxígeno, con glucosa y todo, o sea, pero no se le limitó nada. Entonces, obtuvimos de esta bacteria un crecimiento de 0.7 × 10⁻⁻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 ⁻
significa que tiene un subíndice de 1, ¿no? Entonces tiene C1H1.78, O 0.33 y N 0.24. Ahora, otro ejemplo de otra bacteria, Klebsiella aerogenes. En este caso sí se le limitó el glicerol, no tuvo todo el glicerol que quería, nada más se le limitó ese, creció aeróbicamente, se obtiene un amino de 0.85 y lo que se obtiene es una fórmula muy similar, C1H1.73, oxígeno 0.43, nitrógeno 0.24, esto salió idéntico. Siguiente caso, una levadura. Esta fue crecida en 4 condiciones distintas. En 2 de esas condiciones se creció con glucosa y en otras 2 con etanol. Y se creció en un caso anaeróbicamente y en el otro aerobia. Anaerobio, aerobio. Ahora, ¿cómo crecen más rápido los bichos? ¿Aeróbicamente o anaeróbicamente? Anaeróbica.
anaeróbicamente crecen más rápido. Aerobio. Aerobia, con oxígeno. Y sí, es lo que vemos. Aquí en medio anaerobio tenemos casi la de James Bond 007. Bueno, 008. Pero ese es cuando es anaerobio. ¿Qué pasa cuando le ponemos oxígeno? ¿Cuántas veces más aumenta su velocidad de crecimiento? 5.5 veces más rápido. Vean este también con etanol. ¿Qué velocidad tiene de crecimiento en medio anaerobio? 0.06. Les digo que el promedio es la de mismo. Bueno, entonces aquí el etanol en presencia de oxígeno crece a 0.43. Estamos hablando de ¿qué? 6, 7 veces más. 7.16 veces más. Ajá. Y bueno, ahora, entonces ya tenemos esas condiciones. Glucosa, etanol, aerobio, anaerobio, en ambos casos, ¿cómo repercute en su fórmula mínima? Vemos que el hidrógeno se ve mínimamente afectado. Sí vemos que aumenta la cantidad de hidrógenos en el medio de anaerobio a aerobio. ¿Qué pasa con el oxígeno? Casi igual, es casi igual. ¿Qué por ciento de diferencias? Es como un 15, 16%. Ese sí se ve bastante afectado. El nitrógeno se ve mínimamente afectado. Pero el hecho de que esté más pesada esta célula también implica otra cosa. Si es cierto, no lo hice. Hay que calcular el peso molecular. Sí, pues si tienes una fórmula, puedes calcular su peso molecular, ¿no? Entonces vamos a hacer otro apartado aquí que pongamos el peso molecular. Entonces vamos a calcularlo para el primer caso. Ya saben, carbono pesa, hay un mol, hay un mol y su peso atómico es de 12. Entonces su masa acumulada es de 12. Ese no va a variar para ningún caso. Hidrógeno. Tenemos 1.78 por el peso molecular del hidrógeno, que es de 1. Entonces esto nos da una masa acumulada de 1.78. Siguiente caso, oxígeno. Tenemos una relación molar de 0.33 por el peso molecular atómico del oxígeno, que es de 16. Y 16 por 1.33, hija, no me falles, ve hacia la luz. Oh, caray, espérame. Allá. 0.33 por 16, esto es igual a 5.28. Ahora el nitrógeno. Entonces tenemos que es 0.24 por el peso atómico del nitrógeno, que es de 14. Entonces 14 por 0.24 me da de 3.36, y entonces acumulando esto son ¿qué? 13.78 más 5.28 más 3.36. Esto nos da un peso de 22.42. Entonces esto tiene un peso de 22.42 gramos de célula sobre mol de célula. Sí, las unidades, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Estás tranquilo, no? Comparado a otras cosas horrorosas que hemos visto. Ya luego le metemos integrales o algo más interesante, así.
Profe, aquí nos vemos derivadas parciales ahí. Tranquilos, ya cuando veamos física cuántica ya lo vemos. Bueno, entonces, ese es el primer caso. Segundo caso. Entonces, lo único que va a cambiar. Bueno, ¿ya copiaron este? ¿Ya? Entonces, lo único que va a cambiar es lo que voy a poner ahorita de azul. Entonces, en el segundo caso tenemos 1.73. 1.73 por 1 me da 1.73. El oxígeno es 0.43 por 16, quién sabe. 0.43 por 16 da 6.88. El nitrógeno tenemos también a 0.24, si no lo hubiera borrado. 0.24 por 14 es igual a 3.36. Entonces es 13.73 más 6.88 más 3.36. Esto me da de 23.97. ¿Sí? Aquí cabe el otro, sin borrar el primero. Siguiente. 1.82 por 1 me da 1.82. Oxígeno. 0.47 por 16 me da, ¿a quién sabe? No te apagues. 0.47 por 16. 7.52. Nitrógeno. 0.19 por 14.